Bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Hoy nos toca abarcar la línea del México de Morena y el tema de hoy es la esencia de la historia de México número 4. Haremos énfasis, abarcaremos conceptos básicos sobre la independencia y esta independencia fue de la corona española. Así es que estamos tratando poco a poco de llegar al México de Morena, al México actual, al México de Andrés Manuel López Obrador, al México de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo encajan, verdad, ese México con los tres periodos que hemos identificado como tres, o mejor dicho, lo oí yo de Andrés Manuel, de que México ha tenido 4 transformaciones, y las primeras 3, y hemos estado abarcando los puntos principales de las primeras 3 transformaciones. Así es que esa es la idea. Obviamente este es un proyecto, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de México, estamos hablando de la utopía de cambiar el mundo. Yo estoy seguro que el concepto es sencillo, pero lograrlo es difícil, casi imposible, por eso llamamos utopía. Así es que gracias por seguirnos. Ojalá que considere que esta información mínimo llama la atención, es interesante para que entonces la comparta con sus familiares, con sus amistades y se una a la conversación y empecemos a dialogar sobre estos temas. Vamos entonces a entrar en materia y voy a hacer uso, como siempre, de esta herramienta. Muy bien, pues voy a hacer un pequeño repaso de lo que yo he llamado la esencia de la historia de México. O sea, estudiar historia tiene muchas formas de hacerlo. Yo en mi caso he identificado esta esencia porque queremos pues ver algo esencial y llegar entonces a cómo encaja el México de Morena en toda esta historia de México. Creo que lo vamos a lograr y esto tiene mucho que ver con cambiar el mundo y ya verá cómo vamos a conectar todo. Así es que le agradezco que siga en sintonía. Entonces, la esencia de la historia de México yo la he visto como a comunidades necesitadas de casa, vestido y sustento. Siempre se ve en todas las diferentes etapas y el deseo de ser feliz. Eso lo vamos a seguir repitiendo, es importante. También se ve un territorio con recursos suficientes para todos, llamémosle riquezas, y se ve a un grupo extranjero, un grupo que no es de ahí, que llega de afuera y conquista a través de la fuerza militar y establece un sistema de explotación económica, social y cultural. Se le llama en la historia imperialismos, colonialismos, dominación, ¿verdad? Así es que eso no se nos puede olvidar porque aún en el año 2025, siglo XXI, eso sigue vivito y coleando, como decimos por ahí. Esa es la mera esencia de los problemas que tenemos en la sociedad, los que impiden que haya el cambio. No hemos logrado el cambio porque necesitamos números y siempre hemos hecho énfasis en la mente, en los razonamientos. Por ahí viene el cambio. Ojalá que a usted ya se le haya despertado el interés y si no, pues ojalá que lo logremos nosotros. Entonces, inevitablemente se produce un conflicto entre opresores y oprimidos. Los opresores tienden a justificar sus acciones atribuyéndolas a lo divino, a una especie de creencia de ser pueblo escogido por Dios y cuya misión en el mundo es civilizar a los demás. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Lo vemos en la historia de hoy, en los conflictos. Esta es una constante de personas que creen ser el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y que vienen a civilizar a los demás, a ayudarles. Y con el tiempo se han generado conceptos dentro de lo que llamamos democracia. Se habla de conservadores, de liberales, derecha, izquierda, capitalistas, socialistas. Así es que todo esto se ha generado después de esta venida de extranjeros que establece ese sistema, ¿verdad? De dominio. Ojalá que no perdamos de vista esta la esencia. También hemos dicho que la historia es la maestra de la vida y que urge una mentalidad del siglo XXI. Una mentalidad del siglo XXI. No podemos darnos el lujo de estar pensando como los siglos pasados, ¿verdad? Una mente rezagada a lo de antes. No se puede. Tenemos que actualizarnos con los nuevos acontecimientos, con los nuevos conocimientos, con la historia de lo reciente, ¿verdad? Entonces es crucial. Desgraciadamente no hay mucho apetito para darle cranque, digamos, para darle vuelo a la mente para que
recupere su función de análisis, su función de razonamiento, no logramos mucho. Yo no he ganado mucho, a pesar de que he estado hablando mucho de esto. Entonces es crucial que entendamos que la mente tiene que evolucionar, tiene que despertar, tiene que razonar, tiene que informarse para que se renueve y se transforme y entonces podamos hacer el sueño de cambiar el mundo una realidad. Así es que necesitamos también una visión integral que nos permita unirnos. Estamos divididos y sin números no podemos hacer nada, pero si podemos unirnos, cambiaríamos entonces el mundo. Ese es el repaso. Muy bien. Ya hemos repasado varios puntos de la historia de México. Ya hablamos de la conquista, del virreinato. Ahora entramos a la independencia. ¿Se independiza quién de quién y por qué? ¿Qué lo hizo posible? Ahí vamos. En el próximo programa voy a presentar una gráfica para ir trayendo o fortaleciendo nuestra memoria histórica, el aspecto geográfico de México, cómo es que se llegó a tener el territorio que en un tiempo se tuvo y quiénes eran los pueblos que vivieron y ya cómo es que se va añadiendo más personas, dígase los españoles con las personas que vinieron con ellos, que son los esclavos de África, por ejemplo, y vamos a ir haciendo una lista en lo geográfico y también en los pueblos que empezaron ya a poblar esta área y cómo es que nosotros, los que somos de México, cómo adquirimos la mentalidad, el idioma, la forma de ser, las idiosincrasias, etcétera. Así es que vamos a hacer esa gráfica. Lo iba a hacer en el programa de hoy, pero decidí hacerlo el próximo. Muy bien, vamos a hablar de la independencia, vamos a tocar lo esencial. Quiero repetir que yo me encontré un artículo que es el que estoy usando casi palabra por palabra en la página de internet, lo produjo la UNAM y ya di crédito en una ocasión, pero lo voy a seguir repitiendo porque esto me pareció extraordinario, ese resumen que nos ayuda a nosotros a entender siempre y cuando, pues considerando que lo que queremos acá es siempre tocar la esencia de la historia. Muy bien, la independencia de México. Si usted nota en las fechas, es de 1810 a 1821, son aproximadamente 10, 11 años. No fue, bueno, fueron 10, 11 años de, podríamos decir, de conflicto, de guerra, para que se independizara de la corona española. Vamos a leer un poco. Fue un largo y complejo proceso histórico de conflictos armados que resultó en la independencia del virreinato de la Nueva España, del Reino Español y de cualquier otra potencia extranjera. Las razones, y esto llama mucho la atención. A ver, ¿cómo nace si hay un virreinato, después de la conquista se establece el virreinato? ¿Qué surge? ¿Por qué de repente, pues no de repente, por qué nace el deseo, la valentía, el valor de independizarse? Vamos a ver, eso es muy importante. Las razones que motivaron la emancipación son varias, tanto al interior como al exterior del virreinato. Me llamó muchísimo la atención, me gusta muchísimo esta forma de expresar la historia de este artículo que me encontré, de este escrito en la página de voy a dar crédito porque es importantísimo dar el crédito. Dice acá, por un lado, en la Nueva España se acrecentó el descontento social contra las autoridades peninsulares. Ya dijimos que las autoridades peninsulares son las que venían directo de España después de la conquista, ¿verdad? Tanto por criollos, los criollos, perdón, son españoles, pero ya nacidos acá en este territorio, en México, lo que fue México, tanto los criollos como por los indígenas nativos, los esclavos y las castas relevadas. En otras palabras, este grupo que viene después desplaza y toma protagonismo y hace a un lado a los que ya estaban acá y por ahí empieza el descontento. Los primeros, refiriéndose a las autoridades peninsulares, por ser relegadas de los asuntos políticos relevantes y los segundos, refiriéndose a los indígenas nativos, esclavos y las castas, por explotación, desigualdad y pobreza de la cual eran víctimas. Así es que aquí había dos afectaciones, dos grupos, y es interesante cómo esto va a llevar a buscar la independencia. En tanto, esto fue en lo interior. En el exterior, en la Europa continental, escuche bien, los conflictos entre españoles y franceses que culminaron con la invasión francesa de Napoleón Bonaparte. Así es que por este lado había esto, por Europa había conflictos, los franceses traían, podríamos decir, a raya a los españoles ya en Europa. Entonces, los que están acá en México van a aprovechar ese acontecimiento. Entonces, aquí vemos qué es lo que provoca, vamos a decirlo así, la independencia. Muy bien, entonces, volvamos a repetir, dice, en tanto en la Europa continental, los conflictos entre españoles y franceses que culminaron con la invasión francesa de Napoleón Bonaparte al reino español y la entrega de la corona española a su primo José Bonaparte. Así es que aquí vemos cómo los franceses dominan, vamos a decir, a los españoles, y esto lo van a aprovechar acá en México las personas que están participando, digamos, en este virreinato para hacer esa independencia.
así como la propagación de ideas libertarias en la región, fueron los detonantes principales para que un sector privilegiado peninsular, escuche, un sector privilegiado peninsular planteara la independencia de la Nueva España con el objetivo de mantener sus privilegios y comodidades tambaleantes a causa del régimen francés instaurado en el Reino Español. Entonces aquí vamos a ver cómo el sector privilegiado está viendo que al permanecer en el virreinato los franceses están dominando a España allá en Europa y seguramente pensaron que iban a venir acá los franceses a hacer lo mismo. Entonces ellos ven esta coyuntura como una buena oportunidad para independizarse de la corona española. De cierta forma, españoles peninsulares, criollos, indígenas y mestizos y esclavos, aquí ya vemos esos grupos que yo mencioné hace rato, españoles peninsulares, criollos, indígenas, mestizos y esclavos, contribuyeron a la independencia del virreinato con objetivos totalmente distintos. Imagínense usted, van a pelear una guerra de independencia, pero sus objetivos no son los mismos, ¿verdad? Pero con un destino en común, que era la independencia del virreinato. Sin importar las diferencias entre los intereses de cada uno de los grupos, resalta el papel fundamental de indígenas, mestizos, castas y negros, quienes en busca de mejores condiciones de vida fueron los protagonistas olvidados de una guerra de más de una década. Por eso me gusta mucho mencionar la esencia, porque esto nos debe servir para hoy. Yo hablo de la mente despierta, hablo de razonamientos. Esto debe ser un trabajo en nuestra mente para ir entendiendo cómo estos dinamismos existen todavía. Y por eso es que es importante entender la esencia en cada una de esas etapas para que cuando lleguemos al México de Morena, al México actual, entonces podamos hacer una conexión que va a resultar importante para involucrarnos más y para buscar, para darle continuidad al cambio y al mejoramiento de la nación. Muy bien, seguimos. Después de un tormentoso proceso de emancipación, imagínense usted, después de un tormentoso proceso de emancipación, de liberación, el 23 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, el cual reunía a todas las tropas insurgentes, este es acá de este lado, desfiló triunfante en las calles de la Ciudad de México, capital del virreinato, después de derrotar a las diezmadas tropas leales al último virrey Juan a ver si lo puedo pronunciar, O'Donoghue, Juan O'Donoghue, creo que se pronuncia. Entonces aquí vemos la guerra de parte del virreinato contra esos insurgentes. Las tropas insurgentes se dan la guerra y entonces empieza y termina pues con la marcha, digamos, triunfante, el desfile triunfante en las calles de la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Así se da, pero aquí lo que hay que rescatar más que tanto detalle es qué es lo que llevó los acontecimientos internos, los acontecimientos externos. Eso es muy importante notarlo porque en mucha parte de la historia de otros países y de eventos más grandes siempre hay algo interno y hay algo externo, ¿verdad? Entonces hay que aprender de esto para interpretar mejor los acontecimientos históricos. Ayuda mucho. El 28 de septiembre era firmada el Acta de Independencia, documento que plasmó formalmente la independencia de México, adoptando como primera forma de gobierno, ¿qué creen? Una monarquía. Así es que después de esta independencia, el gobierno que queda es una monarquía. Haga de cuenta lo mismo que ya había, simplemente ahora ya no le va a dar cuentas a la monarquía de España, pero se volvió o se siguió con la monarquía acá, un monarca, ¿verdad? Un monarca, un rey, dice acá, como primera forma de gobierno. Si alguien le pregunta cuál fue la primera forma de gobierno después de la independencia, una monarquía. El virreinato de la Nueva España se convertía en el imperio mexicano bajo la figura de un nuevo rey, Agustín de México, así le pusieron, que es Agustín de Iturbide. Así es que así vemos la esencia de la independencia de México, no con tanto detalle, aunque sí vamos en el próximo programa voy a traer esa gráfica y sí vamos a mencionar algunos personajes importantes, obviamente Miguel Hidalgo y Costilla, etcétera. Pero sí queremos rescatar la esencia y, como dije en un programa anterior, al buen entendedor pocas palabras. Así es que ahí tiene usted el programa de hoy, un programa que nos ayuda a entender la independencia, cuáles eran los factores internos, los factores externos que llevaron a esta independencia y qué forma de gobierno tiene entonces México después de la independencia, que es una monarquía. Y aquí es donde viene
el siguiente capítulo que es la segunda transformación de México, la reforma. Aquí es donde vienen a darse debates y también conflictos para ver que no estaban de acuerdo con la monarquía y qué tipo de gobierno iba a tener México después, pero eso ya vendrá en el próximo programa. Pues muchas gracias por haber sintonizado. Entonces lo esperamos en el próximo programa. Hasta entonces.